Cuando yo veo todos esos espíritus saliendo, todos están cruzando por encima de mí, porque yo no me podía mover. Y estaban saliendo por la ventana. La ventana, Rafa. Santo. La ventana estaba abierta y salían. Por ahí salían. Y en una yo pude, Señor, gracias a Dios. Y me di cuenta que estaba vivo. Me saca del cuerpo y cuando me saca del cuerpo, yo voy a abrir la puerta de la casa mía para salir. Y el Espíritu de Dios me dice, no tienes que abrirla, solamente traspásala. Cuando yo traspasé, de este lado eran las 4 de la mañana, estaba oscuro donde yo estaba. Cuando yo traspasé, se hizo claro. Era de día. De día, completamente. Wow. Y ahí fue que yo me di cuenta y digo, pues yo estoy fuera del cuerpo. Y yo veo, cuando estoy fuera del cuerpo, un demonio que va entrando en el callejón de mi casa. Cuando él me logra ver a mí, él huye. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les guarde. Le habla su hermano pastor Rafi Vargas. Estamos en una nueva entrega. Este es un programa nuevo y es nuestra primera entrega. ¿Sabe cómo se llama, Stalin? ¿Cómo se llama, pastor? Cuéntame tu historia, yo te contaré la mía. En esta ocasión, amados hermanos, estoy bien contento porque estoy con un hermano de muchos tiempos que aprecio mucho, un ministro de la palabra. Estamos refiriéndonos a nuestro hermano pastor Stalin Amparo. Dios te bendiga, hermano. Pastor Rafi Vargas, gracias por invitarme a tu canal, este programa maravilloso. Esto es tuyo. Gracias. No, y esperemos que a través de esta nueva edición, Cuéntanos tu historia, muchos sean edificados, porque ese es el objetivo, que muchos sean edificados con estos testimonios que vamos a dar. Amén, amén. El programa se trata de contar la historia de los sucesos ocurridos en nuestros ministerios, porque siempre estamos pidiéndole a Dios, pidiendo sáname, ayúdame, bendíceme, guárdame, cuídame, pero muy pocos cuentan qué sucedió con esas peticiones que Dios te concedió. En esta ocasión, cuéntame tu historia, yo te contaré la mía. Bueno, Pastor Rafi, yo quiero irme al inicio. Y este principio, porque este principio marcó mucho mi vida. Yo en una ocasión, antes de yo conocer al Señor, entré en un estado depresivo. Un estado en el cual me vi solo debido a que trabajaba en una empresa. Lo perdí todo, el alcohol, la droga, me llevaron a estar solo. Porque al no tener dinero ya no tenía amigos. En ese estado yo entré en una depresión y yo como que vi que la vida ya no tenía una importancia. No me importaba la vida de tal manera que en un momento el enemigo me ministraba. ¿Te ve eso que el enemigo ministra la mente? Que te suicide. Satanás agarra tu parte vulnerable, esos momentos difíciles que tú estás viviendo, para tratar de ministrarte. Bueno, pues ese día a mí me ministró Pastor Rafi. Y cuando me ministra el enemigo, me dice, mátate. Yo, en el edificio donde vive mi papá, Expreso Quinto Centenario, yo subo hasta allá arriba, hacia la azotea. Mi mamá estaba vendiendo habichuelas con dulce allá abajo. Cuando yo intento suicidarme, lanzarme de la azotea, oigo esa voz que ahora yo entiendo quién fue que me habló, que fue Dios, que me dijo, no lo hagas. Santo. Recuerdo, Pastor Rafi, que en ese momento yo bajé y cuando bajé hasta la primera planta, mi mamá estaba ahí sentada. Yo si me lanzaba iba a caer cerca donde mi mamá, yo iba a decir, ¿qué iba a hacer? Padre. ¿Tú te imaginas algo así, Pastor Rafi? Qué terrible para tu madre también. Muy fuerte. Sin embargo, yo me siento en ese lugar, en un contén. Mi mamá está ahí muy contenta, ella no sabía lo que yo iba a hacer. Cuando me senté en ese lugar, ¿usted sabe quién apareció? ¿Quién? Apareció la pastora Milagros de Plasencia. Santo, mi pastora. Que hoy está en los brazos del Señor. Aleluya. A 2 cuadras, el Espíritu de Dios le dice, devuélvete. Y un joven que está allí llamado Stalin Amparo, yo quiero que tú vayas y me le prediques. En el año 1995, 16 de junio, la pastora llega a donde yo estoy y me dice, ¿tú eres Stalin Amparo? Digo, sí, señora, con una autoridad. Santo, ¡Wow! aleluya. Esa autoridad que no es ahora, porque ahora hay mucha filosofía y hueca sutileza. Por eso el apóstol Pablo decía, yo no vengo con filosofía ni hueca sutileza, yo vengo con demostración y poder del Espíritu. Aleluya. Y esa mujer con esa autoridad dijo, yo voy a orar por ti. El Señor me dijo que viniera y que te predicara. Esa mujer oró por mí, me puso la mano, me dijo, te espero en la iglesia. Me mandó a buscar con Juan Martínez. Eso es una historia que nunca se me va a olvidar, quedó marcada en mi corazón. Santo. Y cuando Juan Martínez llega allá a buscarme a las 6 de la tarde, el culto empezaba a las 7, me dice la pastora que vaya.
yo le sigo con una autoridad, Juan, también. Yo le sigo y cuando le estoy siguiendo, que me siento ahí en la iglesia, en la ventana y al lado, yo solo, ponen una música y yo empiezo a llorar, a llorar, a llorar, Santo a llorar. Señor. Llegaron los hermanos, llegó la pastora y empezaron a cantar. La pastora empezó a cantar y yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Viene el predicador y predica la palabra, habla del infierno. Y él dice, ¿quién quiere convertirse? Y yo me levanto, digo yo. Santo. Cuando me convierto, le digo, no me dejen salir sin una Biblia de aquí. Rafi, salí como a las 9:30 de la noche, que me convertí ese tiempo. Salgo y cuando salgo, digo, voy caminando. Yo nada más veía a Dios. Una felicidad extraordinaria que hasta el día de hoy yo lo siento. Aleluya. 29 años y con el mismo gozo. Gloria a Dios. Llego a mi casa, me está esperando un amigo que partió, que murió. Y me dice, estoy esperando para irnos a beber. Digo, yo no necesito bebida. Aleluya. Yo ahora soy nueva criatura, Cristo me ha cambiado. Rafi, y desde ahí en adelante son muchos los testimonios que Dios ha hecho conmigo. Eso es solamente pincelada de las cosas que Dios ha venido trabajando conmigo y de lo que Dios ha hecho conmigo. Pastor Rafi, y el Señor obró, se convirtió en mi papá, se convirtió en mi mamá, se convirtió en mi hermana, y en mi familia casi todos somos cristianos. La gloria. Eso es parte de la historia. Ahora, Pastor Rafi, ya yo he contado parte de lo mío. Yo quiero también oír tu historia, lo que Dios ha hecho contigo. Mi testimonio es bastante amplio, como tú sabrás. Y algunos hermanos que ya a través de nuestro testimonio en YouTube han podido ver. Pero yo quiero contar algo de las cosas que nos han sucedido a nosotros en las actividades que hacemos en las calles. Realmente, mucha gente ignora, hermano Stalin, que cuando el siervo de Dios, la sierva de Dios va a hacer una campaña, a veces está pidiendo la oración porque creen que están solos, creen que podrán ser atacados por alguien, por algo, y muchas veces ignoran que el ángel de Jehová está allí. Amén. ¡Aleluya! Oh, gloria a Dios. Santo. En una ocasión, en esos cultos que ya cumplieron 20 años, esas actividades llamadas Semana Santa con Cristo, en la Juan Erazo, esquina Tunti Cáceres y Profesora Miama Gómez, donde nosotros cerramos esas calles para cada año dar una semana de actividad de películas cristianas y de predicación. Estoy yo sentado frente al proyector, preparando las películas que vamos a dar ese día, cuando de repente, hermano, escuchamos un estruendo detrás de nosotros, de las sillas, que viene rompiéndose toda esa silla. Y yo miro para atrás, pero no me doy cuenta que es una persona que viene a atacarme. Pero yo no lo supe hasta el final. Cuando esa persona se abalanza sobre mí, cae delante de mí revolcándose y quitándose la ropa y voceando, me quemo, me estoy quemando. Y se quitaba la ropa y pataleaba. Y el muchacho estaba aterrorizado. Yo llamo a los hermanos y le digo, vamos a hacer una ronda, vamos a orar por ese joven. Y cuando nos ponemos alrededor del joven, él se calma. Pero cuando despierta, él está mirándome horrorizado. Me dice, pastor, perdóneme. Yo no era pastor todavía en ese tiempo. Perdóneme. Y digo, ¿qué pasó? ¿Qué te sucede? Dice, lo que pasa que cuando yo doblé para pasar por esta actividad que usted tiene, yo oí la voz de alguien que me dijo, mata al pastor, y yo venía a matarlo a usted de espalda. Y él dice, perdóneme, yo no quería hacerlo. Digo, pero ¿qué fue lo que te pasó? Dice, cuando traté de acercarme a ti, algo me lo impedía. Había una fuerza que me impedía llegar hacia usted, porque yo venía a matarlo. Pero cuando logré pasar ciertas sillas, que llegué donde usted está, comencé a quemarme literalmente, me cayó fuego y me estaba consumiendo, me estaba quemando, pastor, perdóneme, pastor. Bendito sea Dios. Ese muchacho se llama Benjamín, un joven, tengo ya tiempo que no lo veo, se convirtió esa noche. Él conoció el poder de Dios allí, él fue a matarme, pero se fue con la vida. Oh, aleluya. Bendito sea Dios. Y esto nosotros lo contamos para que la gente sepa que no estamos solos. Yo estaba ignorante a la situación de lo que me podía acontecer humanamente, pero al Dios que nosotros le servimos estaba atento, porque el ángel de Jehová estaba allí para protegernos. Amén. Así que tú no estás solo, sigue predicando.
No te importa si hay tigres en el barrio, si hay personas que te quieren desbaratar el culto. Trabaja para Dios, que Él es quien te guarda. Cuéntame tu historia, Stalin. ¿Sabe que, Rafi, yo he tenido experiencia con el Espíritu Santo? Yo recuerdo que cuando yo me convertí, yo veía a los pentecostales como brincando, saltando. Y yo decía, esta gente está loco, tienen problemas. Y recuerdo que en una ocasión, cuando ya yo entrego mi corazón al Señor, voy a un retiro, y yo veía a los hermanos cómo se llenaban del poder del Espíritu Santo. Y yo decía, Señor, yo quiero eso, yo quiero ser lleno del poder del Espíritu Santo. Un día estoy yo caminando, saliendo del retiro. El poder de Dios es algo sobrenatural. Tremendo, tremendo. Y cuando estoy saliendo del retiro, siento como esa unción que me está envolviendo. Yo decía, ¿pero qué es esto? Al yo no conocer el mover del Espíritu Santo, siendo yo nuevo en esto, yo no sabía qué hacer, pero lo que oía era, ve a tu casa. Esa voz que me decía, camina hacia tu casa, no te detenga. Andaba con un compañero mío llamado David, y yo arranqué para mi casa. Digo, David, vamos para la casa, hay algo que me está aconteciendo. Cuando llego a mi casa, le digo, cierra la puerta. E inmediatamente, cerrando la puerta, el Espíritu Santo me envolvió. Santo, ¡wow! Bendito sea. ¡Oh, gloria a Dios! Aleluya. Había un espíritu de muerte en mi casa y yo empecé a reprender bajo una unción tremenda. Yo veía la gloria de Dios moviéndose y el Espíritu Santo diciéndome, mira, hay algo que se está moviendo aquí en tu casa, yo quiero que tú tomes autoridad. Y yo empecé a reprender y a invocar el nombre del Señor. Esa experiencia fue tan grande, Rafi, que inmediatamente yo recibí esa unción del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios empezó a tratar conmigo y a hablar conmigo, de tal manera que me despertaba de noche, de madrugada, y me decía, yo quiero que tú te levantes y empieces a reprender. Santo. Yo no tenía tanto conocimiento, Rafi, yo era un neófito en la palabra. Y recuerdo que un día me dice el Señor, levántate. Yo me levanté, y yo oía la voz de Dios tan clara que me decía, levántate. Empieza a reprender. Era la hora de la madrugada. Y recuerdo que un día yo estoy reprendiendo, pero tenía tanto sueño que yo me fui a acostar. Ahora, lo que yo no entendía era lo siguiente. Mi papá era un hombre que bebía, que tenía problemas con el alcohol, pero mi papá era un hombre completamente religioso, que no quería saber de los evangélicos. Papá no quería saber de los evangélicos. Sin embargo, hoy le sirve al Señor. Aleluya. Mi mamá tampoco quería que yo fuera cristiano, y mi mamá murió sirviéndole al Señor. Gloria a Dios. En mi casa había una atadura de religión. Y recuerdo, Rafi, que cuando yo me acuesto, que oigo que Dios me dice que me levante, y yo me acuesto, oigo esa voz, que la Biblia lo registra, como estruendo de muchas aguas. Eso fue una experiencia sobrenatural. Y quiero hablarte de esto, porque la Biblia dice, nos habla que lo que fue hecho, lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. El mundo espiritual es algo real, donde está las fuerzas del mal y está el Señor, que es el creador de todas las cosas. Pero el enemigo siempre influencia nuestra mente y nuestro corazón para que nosotros nos desviemos del propósito de Dios. Recuerdo que cuando me acuesto, oigo esa voz como estruendo que me dice, ¿por qué te dejas robar tantas bendiciones? Aleluya. Y cuando dijo esa palabra, Rafi, yo vi como de la pared donde yo estaba durmiendo aquí en la cama, salían como muchos espíritus, demonios en forma de indio, otro en forma de indio, de piratas, en forma de calavera, empezaban a salir desde la pared y así. Cuando salían yo estaba no me podía mover, estaba porque la voz fue tan fuerte que yo no pude moverme. Te frizó. Me frizó y yo estaba frizado así. Y yo decía, ¿qué está pasando? Se abrió un portal espiritual. Gloria Usted no a ve que hay personas que dicen que están siendo atacadas, que sienten, muchos ignoran esto. Y la Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones del enemigo. Y muchos ignoran la maquinación del enemigo. Tú no ves cómo está la delincuencia, cómo está el enemigo atacando la mente, con lo que le llama mucho de que salud mental. Esos son ataques diabólicos. 100%. 100%. Rafi, yo recuerdo que cuando yo veo todos esos espíritus saliendo, todos están cruzando por encima de mí, porque yo no me podía mover. Y estaban saliendo por la ventana. La ventana, Rafi. Santo. La ventana estaba abierta y salían. Por ahí salían. Y en una yo pude
Señor, gracias a Dios. Y me di cuenta que estaba vivo. Eso fue una experiencia tan poderosa, Rafi, Wow. que es inolvidable. Mira cómo te la cuento. No se te olvida. No se me olvida. Y la puedo contar así mismo porque fue algo tan veraz del poder de Dios manifestado en mi vida en esos momentos. Cómo Dios me marcó y el Señor me llamó. Y son muchas cosas, Rafa. Pero yo sé que tú también tienes algo que decir también. Casi siempre mis experiencias son basadas dentro del ministerio, los ministerios. Porque tú sabes que desde que Dios nos llamó, nosotros nos lanzamos a la calle a predicar y ese tipo de cosas. Cuando aceptamos a Cristo, entró a nosotros ese amor de que otros supieran también de la salvación, de la paz que del Evangelio, el Señor Jesucristo en este camino. Y cuando nosotros, digo nosotros porque tú fuiste parte también de ese movimiento, cuando aceptamos a Cristo en ese tiempo, yo recuerdo que inmediatamente en el patio donde yo vivo, allí lo que hicimos fue buscar sillas y comenzamos a hacer culto en el patio. Cuando no había culto en la iglesia, nosotros predicábamos en el patio. Nos poníamos a hacer lo mismo que veíamos en la iglesia. Pero ¿qué pasa? Siempre el enemigo tiene sus instrumentos para querer callar la voz de Dios. Wow. Yo recuerdo que en ese tiempo nosotros comenzamos a reunirnos jóvenes y nosotros comenzábamos a hablarle de la palabra. Pero ¿qué pasa? Hay un personaje que aprecio mucho en este tiempo, llamado Bomba, que es un vecino que yo, en ese tiempo que nos convertimos, tuvimos una batalla grande porque Satanás levantó a este hombre para impedir que nosotros predicáramos el Evangelio. Yo recuerdo que este hombre se mudó de al frente de la calle simplemente para impedir que nosotros predicáramos el Evangelio, porque teníamos en ese patio un avivamiento. Todos los días predicábamos, cantábamos, tocábamos con bocina, con hermanos, y eso a él le molestaba. Satanás lo levantó de una manera terrible, que si él no mete su mano, no supiéramos dónde hubiera llegado. Yo recuerdo que él, cuando nosotros comenzábamos los cultos, él tenía una bocina de esa de él vender sus productos en la calle, de esas bocinas campanas, y se ponía una botella de Brugal, y él cuando nosotros predicábamos, él agarraba y subía una bachata a todo lo que da, que no dejaba que se escuchara lo que nosotros estábamos haciendo. Ya él venía haciendo esto de manera continua. Como él no pudo detener eso, entonces, ¿usted sabe qué hacía él? Él dentro de la casa, que era mi vecino, se mudó al lado, agarraba a las 4 de la mañana y con una maceta comenzaba a golpear la pared. Y usted sabe, yo no sé si usted sabe de esos sonidos cuando usted está durmiendo y le golpean la pared de un lado a otro. Eso es terrible, el sonido es fuerte. Mi esposa estaba embarazada de mi último hijo, de Ismael, en ese tiempo. Y esa situación casi le provoca un aborto a mi esposa. Porque cada vez que él comenzaba a martillar la pared, ella se levantaba nerviosa y le daban sangrado y tenía yo que salir con ella. Es fuerte para muchos cristianos que cuando se convierten y quieren hacer la obra de Dios, se levanta un diablo para hacerte salir del camino. Yo digo, Señor me escogió para grandes cosas porque Dios no permitió que yo me descarriara. Sin embargo, esa situación me estaba llevando a mí a una confrontación con este hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Wow. Pero dice la palabra de Dios, Stalin, que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y que nosotros tenemos, hermanos, que entender que en esas personas no obra el bien sino el mal. Y ellos van a tratar de combatirnos para sacarnos de circulación. Una noche, amado Stalin, este hombre martilló tan duro, yo me levanté y yo sentía ya vergüenza con mi esposa, pero era un siervo de Dios. Tú sabes que la palabra de Dios dice que debemos soportar, que debemos poner la mejilla si algo, pero esa madrugada yo no pude tener paciencia con él. Me levanté ya a resolver ese asunto de cualquier manera. Yo dije, hoy este hombre va a dejar de golpear mi pared, hoy este hombre va a dejar de mortificarnos. Y cuando yo me levanto, hermano, recuerdo que voy a la sala con intenciones malas. Yo tenía equipos en ese tiempo, habían unos micrófonos, unos pedestales, perdón, que tenían en la parte de abajo, era como un hierro redondo, fuerte, que mantenían el pedestal parado. En ese tiempo se usaba mucho. Yo tomé uno de esos pedestales para tratar de romper la pared, para que él supiera que ya yo estaba molesto. Pero, hermano, cuando yo salgo con esa intención, mi hijo Yael, que está aquí con nosotros, que es el productor de este programa, tenía alrededor de 5 a 6 años. Él se levanta y se sienta en una sillita
y se queda mirándome así. Yo no me estoy dando cuenta de la situación porque estoy demasiado molesto, pero la situación de este vecino me tenía a mí tan encolerizado, tan mal, que yo quise romper la pared con ese pedestal. Varón, yo agarré ese pedestal y cuando yo tomé para golpear la pared, yo golpeé con toda mi fuerza esa pared, varón. Wow. Mi alma adora a Cristo. ¡Oh, gloria! Cuando yo le di a esa pared, mi hermano, se partió el hierro. Dios mío. En 1000 pedazos. Y un pedazo de eso, varón, como si fuera en cámara lenta, el Señor detuvo el tiempo en ese momento. Yo vi la gloria de Dios por primera vez en un hecho que de Jehová no haber intervenido, mi hijo Ismael no viviera. Cuando rompí eso salió una partícula de hierro. Así, varón. ¡Pap! Salió. Y cuando eso salió, fue a la cabeza de mi hijo. El pedazo de hierro se quedó así. Pero un rato, yo me quedé mirando asombrado ese metal que se iba a incrustar en la cabeza de mi hijo. Y cuando yo vi eso, hermano, eso hizo así, ¡pap! Se alejó y chocó de 1000 pedazos. Y yo comencé a gritar, digo, Dios mío, perdóname. Me toca la puerta una persona. Varón, ya yo iba para donde ese hombre a provocar un incidente penoso, porque ya yo estaba dispuesto a lo que sea. Y cuando voy a abrir la puerta de alguien que me está tocando, viene un hombre que no recuerdo su nombre, no lo conocía, pero él me tocó la puerta y me dice, varón, así te dice Jehová. Yo soy fulano de tal, vengo de la urbanización Ralma, Dios me ha mandado a decirte estas palabras. Cuidado si maldice a ese hombre de al lado, porque ciertamente morirás. Tienes poder para matar y destruir. Pero si él muere por causa de la palabra que vas a decir contra ese hombre, su sangre la voy a demandar de ti. Y se fue. Ahí fue que yo lloré, hermano. Porque usted sabe lo que es. Usted, una persona que le sirve a Dios, trate de hacer el bien. Te encuentras con un problema así y tú lo tienes que dejar todo a Dios. Ahí fue que me di cuenta de las grandezas de Dios, porque ahí fue que yo vi a Dios obrar. Primero, guardando la vida de mi hijo. Y segundo, el Señor diciéndome, déjame ese problema a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Esa fue una experiencia, hermano, que yo nunca voy a olvidar. Wow. Tremendo, Stalin. Eso no se me ha olvidado, porque ciertamente, vuelvo y te digo, nosotros a veces pensamos que estamos solos. Dios tiene su sombra en todas partes. El poder de Dios está ahí para el momento necesario. De Dios no haber intervenido, ese metal hubiera acabado con la vida de mi hijo y hubiera sido peor para mí. No se sabe dónde estuviéramos. Rafi, tú sabes que si nosotros empezáramos a hablar aquí no termináramos hoy de tantas experiencias. Pero hay una que a mí marcó mi corazón, porque hubo un momento donde yo me aflojé espiritualmente. Me aflojé espiritualmente. Pero cuando Dios te marca, el diablo no puede tocarte. No puede. Porque a mí Dios me marcó desde niño. Desde el vientre de mi madre Dios me marcó. Yo estuve a punto de morir por varias ocasiones. Un carro, una vez yo cruzando la calle, me iba a atropellar. ¿Sí? Una vez me rajaron la cabeza por ahí siendo yo pequeño. En una ocasión choqué con una estufa y me zanjé aquí los ojos, que casi me lo sacan. Igualmente aconteció con el nacimiento de mis hijos. A los dos Satanás quiso matarlo. Santo Dios. Ahora, el Señor habla en una palabra que nosotros debemos aferrarnos a Él y confiar en Él. Mira lo que dice este pasaje bíblico. En el libro de Jeremías, en el capítulo 2, en el verso 11, dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria, por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. Fuente de agua viva, y han cavado cisterna rota que no retiene agua. Cuando yo leí este verso bíblico, digo, Señor, pero tú eres la fuente de agua viva. Aleluya. Y yo te voy a contar una experiencia que yo tuve. Te hablé de lo que Dios había hecho conmigo cuando yo era pequeño y lo que Dios hizo con mis hijos. Pero un día yo estaba en mi casa, durmiendo. La Biblia dice
en el libro de los Corintios, vengamos a las visiones y a las revelaciones del Señor. Hoy en día la gente se ha vuelto teólogos, se han vuelto eruditos, se han olvidado de la esencia del poder del Espíritu Santo. Usted puede seguir estudiando, capacitándose, pero no se olvide de la esencia. ¿Me entiende? Porque cuando tú te olvidas de las experiencias que Dios ha hecho contigo, por eso cuando Dios le habló al pueblo de Israel, le acordaba, acuérdate de lo que yo hice contigo ayer. Sí. Y hay que acordarse de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Pero nos hemos volvido que nada más queremos, no sé, la esencia del poder de Dios la hemos dejado atrás. Ya no queremos en nada de eso. Muchos no, que yo no creo en nada de eso. Ahora son intelectuales. ¿Tú sabes qué le dijo el Señor Jesús al endemoniado gadareno que quería seguirlo a él para predicar el evangelio también con él? Jesucristo le dijo, ve y cuéntale lo que sucedió contigo. Wow. Testifica de lo que pasó aquí. Entonces eso hay que testificarlo. Amén. Y mira lo que a mí me pasó, Rafi. Yo un día estoy durmiendo y Dios, el Espíritu Santo me saca del cuerpo. Yo creía que yo estaba naturalmente bien. Cuando me saca del cuerpo, yo sé que muchos dirán, no, este viene con estas experiencias extrañas. Pues mire, Dios sabe y delante de Dios estoy que no puedo mentir, Dios me juzgará. Me saca del cuerpo y cuando me saca del cuerpo, yo voy a abrir la puerta de la casa mía para salir. Y el Espíritu de Dios me dice, no tienes que abrirla, solamente traspásala. Cuando yo traspasé, de este lado eran las 4 de la mañana, estaba oscuro donde yo estaba. Cuando yo traspasé se hizo claro. Era de día. De día, completamente. Wow. Y ahí fue que yo me di cuenta y digo, pues yo estoy fuera del cuerpo. Y yo veo, cuando estoy fuera del cuerpo, un demonio que va entrando en el callejón de mi casa. Cuando él me logra ver a mí, él huye. Porque lo viste. Él se dio cuenta que tú lo estabas viendo. Que yo estaba fuera del cuerpo. Sí. Y yo le dije, Señor, ¿por qué él huye? Y me decía, porque los demonios tienen autoridad en el cuerpo. Porque te hacen la guerra cuando tú estás en el cuerpo. Pero fuera del cuerpo, ellos no pueden hacer nada. Santo. Wow, por eso el apóstol Pablo dice, conozco un hombre, si en el espíritu no lo sé, si en la carne no lo sé, que fue llevado al tercer cielo y se le enseñó cosas inefables que no le ha dado al hombre expresar. Eso es verdad. Esas experiencias son grandes. Y recuerdo que cuando se mete en una casa, digo, Señor, ¿por qué se metió a esa casa? Me dice, entra. Traspasé yo la casa y ahí había un altar. Wow. Un altar. Y cuando me dice el Espíritu, se metió en ese altar. Yo decía, ¿por qué tiene que ver ese altar? Son puertas. Por eso los altares de adoración son puertas que los demonios usan para entrar y salir. Y recuerdo que cuando yo voy a imponer la mano en ese altar, salió un olor como a azufre, como a infierno. Santo. Y yo no pude hacer nada. Entre eso salgo, Rafi, y cuando salgo de la casa, salgo a la acera, porque estaba en el callejón todavía en mi casa. Salgo hasta la acera y cuando me veo un reloj, y el reloj decía las 12 en punto. Y yo le decía, Señor, ¿por qué ese reloj? ¿Y por qué las 12 en punto? Las 12 en punto en lo natural quiere decir la hora cero. Cuando me dice, lo que pasa es que aquí no hay tiempo, porque estaba ahí en las 12 en punto, aquí no hay tiempo. Tú estás fuera del cuerpo y aquí no hay tiempo. Y yo le dije al Señor, Señor, pues permíteme ir allá a tu casa, Rafi. Santo. Permíteme ir donde Rafi para que él vea que yo estoy fuera del cuerpo y contarle esta experiencia. Y cuando estoy caminando me dice, no puedes llegar hasta ahí. Además se te dio permiso para que llegara hasta ahí. No puedes traspasar ese límite. Y ahora yo entendí. Gloria a Dios. Cuando Dios te saca, cuando tú tienes una experiencia, si tú traspasas ese límite, ya no puedes volver otra vez. Y recuerdo que empezaron a empujarme. Yo no quería volver al cuerpo. Empezaron a empujarme. Yo sentía que me estaban empujando. ¿Quién te empujaba? Los ángeles. Eran los ángeles de Dios, porque yo no quería ir al cuerpo. Cuando llego allá, veo a mi mujer acostada y a mis hijos. Veo que me agarran y me tiraron. Te lanzaron. Me lanzaron en el cuerpo. Gloria a Dios. Y ahí yo me levanté y mi mujer dijo, ¿qué pasa? Ella misma sintió. Dije, fue que tuvo una experiencia. Santo Dios. ¡Wow! Gloria a Dios. Dice la palabra que cuando Cristo venga, dice la Biblia, que los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos arrebatados, transformados en los aires. Amén. Aleluya. Es decir, Dios nos hizo ver que nosotros estamos aquí de paso en esta habitación en la que tenemos. Gloria a Jesús. Y cuando salimos de ahí, Dios hace maravilla. Dios es bueno,
Rafi, las cosas que Dios ha hecho son grandes. Sí, así mismo es. Así mismo Vamos a es. tener Wow. que ir a una pausa, ¿verdad, Rafi? Tremenda experiencia. Amén. Volvemos. Y luego volvemos. Rafi, y continuando con lo que te estaba diciendo, luego de esa experiencia, yo quedé impactado. Yo decía, Dios mío, pero yo nunca había pasado algo igual. Pero yo le dije a la esposa mía, mira, yo entré a la casa de esas personas. Y Dios me mostró que hay la persona, hay una cama aquí, el hombre duerme aquí, los hijos duermen aquí. Y ella me dijo, sí, eso es así porque yo he entrado en esa casa. Santo. Y esa experiencia fue tan fuerte en mí que me impactó, nunca se me va a olvidar. Entonces, por eso es que debemos volver otra vez a la esencia espiritual. Porque Sí, que el Evangelio no es solamente ir a la iglesia, cantar un coro y volver a su casa. Es una intimidad donde el Espíritu Santo se revela a tu vida y te hace ver cosas más allá de lo pensado. Rafi, y que acuérdate que nosotros vivimos un mundo que es un mundo natural. En este mundo natural la gente piensa, la gente hace la lógica, razón, tú tienes un raciocinio, tú piensas, es verdad, la gente siempre busca lógica. Pero hay un mundo espiritual que es el mundo que no conocemos, que es un mundo que es el mundo más real. Por eso es que cuando una persona nace, tiene un límite de vida y luego se va de esta tierra. Y la palabra de Dios nos enseña que el Señor dice que vino, pero vino a dar vida y vida en abundancia. Y nos enseñó que a través de Él nosotros podemos adquirir la vida eterna, pero en un mundo que la Biblia lo registra, que es el cielo nuevo y tierra nueva, donde Cristo nos ofrece esto. Esa experiencia yo la tuve y a mí nunca se me ha olvidado. Como muchas otras, si te contara, pasaríamos toda el día hablando acerca de eso. Pero en nuestra próxima entrega vamos a seguir contándole a ese público de nuestras experiencias. Yo tengo muchas experiencias parecidas y yo sé que nuestros amigos y hermanos que están detrás de cámara y en su casa quieren escucharla. Este ha sido su programa, Cuéntame tu historia, yo te contaré la mía. Stalin, gracias por estar con nosotros. Pastor Rafi, gracias a ti y a los hermanos. Hay muchas historias, el Señor tiene cosas grandes para ti. Si tú quieres contar alguna historia, llámanos a nuestros teléfonos en pantalla. Si no te has inscrito a nuestro canal, inscríbete y sé parte de este ministerio para que mucha gente sepa que la gloria de Jehová es grande. Dios les bendiga.